Bienvenido a Voz del Silencio, un lugar donde podrás encontrar calma y paz. Simplemente cierra los ojos, respira profundo y te adentrarás en una historia antigua, una historia sagrada. Permite que la voz te acompañe mientras el cuerpo descansa y el alma se eleva. Comenzamos. La caída de Lucifer, la rebelión de la luz, parte 1. El esplendor del cielo. Antes de que el tiempo existiera y antes de que la tierra fuera formada, los cielos ya brillaban con gloria indescriptible. No había sol, ni luna, ni noche, ni día, pero el resplandor del Altísimo iluminaba todo el firmamento. En este reino eterno, invisible para los ojos humanos, habitaban huestes celestiales, ejércitos de ángeles, serafines, querubines y arcángeles. Todos vivían en perfecta armonía bajo la soberanía del Creador, el gran Yo Soy. Entre todos los ángeles, uno brillaba con particular intensidad. Su nombre era Lucifer, el portador de luz. Fue creado con una belleza sin igual, lleno de sabiduría, gracia y majestad. Su voz era como una sinfonía celestial, su presencia deslumbrante. Lucifer no era un ángel común, era un querubín ungido, colocado por Dios para cubrir su trono. Caminaba entre piedras de fuego, es decir, en la misma presencia del Altísimo. Todo su ser resplandecía con perfección y su función era dirigir la adoración celestial, elevando cantos de gloria hacia el trono eterno. Los demás ángeles lo admiraban. Su liderazgo, su arte, su destreza, parecía que toda la creación angelical encontraba en él un reflejo del esplendor de Dios. Y así, día tras día, eón tras eón, Lucifer danzaba al compás del aliento divino, componiendo himnos que hacían vibrar los pilares del cielo. Dios lo había creado para una función gloriosa, y en él no se hallaba defecto alguno. Pero con el paso del tiempo, un tiempo que no puede medirse con relojes ni calendarios humanos, algo comenzó a cambiar en lo profundo de su corazón. Una sombra se deslizó entre sus pensamientos como un susurro silencioso. Ya no solo se maravillaba por la gloria de Dios, sino que comenzó a contemplar la suya. ¿No soy acaso el más bello entre todos los ángeles?, pensaba. ¿No me admiran todos? ¿No brillan mis alas como piedras preciosas? ¿No soy yo digno de un trono? ¿Por qué he de rendirme eternamente ante otro? Fue en ese momento, imperceptible para los que lo rodeaban, que nació en el corazón de Lucifer la semilla de la rebelión. Aún no había pecado, pero el germen estaba allí, y esa semilla crecería. Lucifer empezó a retirarse de las asambleas de los ángeles. Lo notaban distante, silencioso, sumido en pensamientos profundos. Algunos se acercaban a él con respeto, y él, con voz persuasiva, comenzaba a sembrar pequeñas dudas. ¿Te has preguntado alguna vez si podríamos gobernar nosotros mismos? ¿Por qué toda la gloria ha de ser para uno solo, cuando hay tantos que brillamos con esplendor? Las palabras de Lucifer eran como miel mezclada con veneno, dulces al oído, pero corruptoras del alma. Así, uno a uno, fue ganando seguidores, poderosos ángeles, seres magníficos, confundidos por el magnetismo de su líder. Lucifer no les hablaba de rebelión directa, hablaba de libertad, y potencial, de nuevos caminos, pero en su interior ardía la ambición de ascender por encima de Dios. Fue entonces cuando pronunció en su corazón aquellas palabras que sellarían su destino. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la reunión, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo.
Esas palabras no fueron dichas en voz alta, pero resonaron en el cielo como un trueno ahogado. El Creador, que todo lo ve, no ignoraba lo que sucedía en el corazón de su criatura, mas no actuó de inmediato. Dios, en su sabiduría eterna, permitió que Lucifer mostrara lo que había germinado en él, porque el mal no puede esconderse para siempre. Lucifer, convencido de que su plan prosperaría, continuó reclutando. El cielo estaba dividido, aunque no lo parecía a simple vista. Un tercio de los ángeles comenzó a inclinar su oído a las palabras del rebelde. No todos lo seguían por ambición. Algunos lo hacían por confusión, otros por temor. Pero Lucifer, ahora transfigurado en el adversario, ya no deseaba adorar, sino ser adorado. La armonía del cielo comenzaba a temblar. La música perdía su pureza. El murmullo de la traición llenaba el ambiente sagrado. Y entonces, cuando el conflicto ya era inminente, el Altísimo habló. Llamó a Miguel, el gran arcángel guerrero, y le entregó una orden solemne. Miguel, el momento ha llegado. La verdad será enfrentada al engaño. El que quiso usurpar mi gloria será desenmascarado. Reúne a los fieles y prepárate para la guerra. La paz del cielo se quebró por primera vez desde la eternidad. Una batalla se aproximaba, una guerra entre hermanos, entre la luz verdadera y la luz falsa, entre el Creador y su criatura rebelde, y nada volvería a ser como antes. Parte 2. El estallido del cielo. El silencio eterno de los cielos fue roto. La armonía, que había reinado desde la creación de los ángeles, se deshizo como un cristal al caer. Las huestes celestiales comenzaron a alinearse, como estrellas que tomaban posición en la vastedad del firmamento, no por adoración esta vez, sino para la batalla. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, estaba rodeado por ángeles poderosos. Sus alas eran como fuego, su voz como trueno. En su mirada no había odio, sino justicia. Él, que había servido fielmente junto a Lucifer durante incontables eras, ahora debía enfrentarlo como enemigo. No porque lo hubiera querido, sino porque la verdad exigía defensa, y la santidad de Dios no podía ser pisoteada sin consecuencia. Lucifer, clamó Miguel, desde una altura de gloria, aún puedes detener esto, aún puedes volver. ¿Por qué arrastrar contigo a quienes fueron tus hermanos? Lucifer, en lo alto de un monte resplandeciente, ya no era el mismo. Su rostro seguía siendo hermoso, pero su mirada estaba endurecida. Donde antes había humildad, ahora había soberbia. Detrás de él, un ejército vasto de ángeles caídos aguardaba sus órdenes. Eran un tercio de los ejércitos del cielo, incontables, majestuosos, y sin embargo, ahora consumidos por el engaño. «Calla, Miguel», tronó Lucifer, su voz revestida de poder, pero cargada de veneno. ¿Volver? ¿A qué? ¿A inclinarme ante un trono que yo mismo merezco? ¿A seguir adorando cuando yo debería ser adorado? Mírame, ningún ser en el cielo se compara conmigo. He nacido para gobernar, no para servir. Te has cegado con tu propio resplandor, hermano, respondió Miguel, sin vacilar. No fue a ti a quien la gloria fue dada, sino al que te creó. Toda tu belleza, todo tu poder, no son más que reflejos de su luz. Y ahora, por querer ser más, te convertirás en menos que polvo. Lucifer extendió sus alas, y un rugido como de muchas aguas brotó de su ejército. Entonces que se abran los cielos, que la verdad se imponga, si puede. Fue entonces que comenzó la primera guerra del universo. No fue una guerra con espadas de hierro, ni fuego terrestre. Fue un conflicto de voluntades, de esencia,
de gloria y corrupción. Las alas chocaban como relámpagos cruzando galaxias. Las voces de los ángeles rugían como tormentas cósmicas. El firmamento se estremeció con cada embate. Miguel, con su espada de luz, se abría paso entre los caídos, no con furia, sino con determinación santa. Cada golpe era justicia, cada movimiento, obediencia. A su lado, los ángeles fieles combatían con lágrimas en los ojos, pues luchaban contra quienes alguna vez fueron sus compañeros de adoración. Lucifer, por su parte, combatía con una fuerza oscura jamás vista. Cada palabra que pronunciaba agitaba las filas enemigas. Cada gesto suyo invocaba caos. Era el reflejo distorsionado de lo que había sido, un portador de luz convertido en señor de tinieblas. Dios, desde su trono eterno, no se levantó, no necesitó hacerlo. Su presencia sostenía el orden y su justicia se manifestaba a través de sus siervos. Él había dado a los ángeles libre albedrío y ahora ese don era puesto a prueba como nunca antes. La batalla se extendió por lo que sería considerado siglos en la tierra, aunque allí no existía el tiempo. El cielo entero ardía con la tensión del conflicto, pero la mentira, aunque poderosa, jamás podrá prevalecer contra la verdad que procede del Altísimo. Miguel avanzó, rodeado de su ejército, y en el clímax de la guerra se encontró cara a cara con Lucifer. «Este es tu fin», dijo Miguel. «No, es mi comienzo», respondió Lucifer, y se lanzaron el uno contra el otro como estrellas colisionando. El impacto sacudió los cielos, pero la luz verdadera no puede ser derrotada por su imitación. Con un grito que rasgó los cielos, Miguel lo venció. Lucifer fue derribado, no muerto, pues su esencia era eterna, pero sí derrotado. Entonces, la voz de Dios se hizo oír y toda la creación tembló. «Basta, ya no habrá lugar para ti en mi reino. Has traicionado la luz, has corrompido la pureza. Serás arrojado del cielo, tú y los que te siguieron, no más portador de luz, sino príncipe de tinieblas, no más llamado hijo del alba, sino serpiente antigua». Lucifer y su ejército comenzaron a caer. No fue una caída física solamente, fue espiritual, esencial, total. Atravesaron dimensiones, fueron arrojados fuera de la presencia divina, a un reino de sombras, preparado para ellos, un abismo, una prisión de oscuridad que esperaría su juicio final. El cielo, aunque triunfante, estaba herido. Las lágrimas de los ángeles lavaron los campos de batalla celestiales. La armonía fue restaurada, pero no olvidada, nunca más. Y así, Lucifer dejó de ser el lucero de la mañana. Ahora era Satanás, el adversario, y aunque caído, su ambición no murió, porque en algún rincón del vasto universo, Dios tenía un nuevo plan, una creación distinta, y el enemigo ya preparaba su venganza. Parte 3. La tierra abajo, sombras. El abismo donde fue arrojado Lucifer era más que oscuridad, era desolación pura, sin forma, sin vida, sin esperanza. Un vacío que no podía ser llenado ni siquiera por la maldad. Allí, en esa prisión tenebrosa, Satanás se retorcía en su cólera, con las alas rasgadas de su antigua gloria. A su alrededor, los ángeles caídos, ahora demonios, vagaban con odio y confusión, buscando propósito en su caída. Pero Lucifer no había olvidado su ambición. Aunque desterrado, no estaba destruido. Su odio contra el Altísimo se volvió el único fuego que le daba forma en la oscuridad. Y entonces surgió una nueva oportunidad, la tierra. Desde su lugar de caída, el príncipe de las tinieblas
observó el nuevo acto de creación de Dios. Vio cómo la palabra eterna dio forma a lo invisible, cómo de la nada surgieron cielos, mares, montañas, estrellas y criaturas que poblaban el aire, el agua y la tierra. Y en el sexto día, Lucifer lo sintió. Una nueva clase de ser fue formado, débil, limitado, vulnerable, pero portador de algo que hizo temblar hasta al infierno, imagen y semejanza de Dios. Adán, el hombre, y Eva, la mujer, fueron colocados en el jardín del Edén, un paraíso que respiraba la gloria divina. Lucifer lo supo en ese instante. No solo habían sido creados para habitar la tierra, sino para gobernarla, multiplicarse y llenar de luz el mundo. Eran amados. Ellos caminaban con Dios en la brisa del día. Había comunión, inocencia y una promesa de eternidad. Lucifer sintió el ardor del desprecio, porque estos seres de barro habían recibido lo que él había anhelado por eternidades. ¿Por qué a ellos se les concedía dominio, cuando él, una vez resplandeciente, había sido rechazado? Así nació su plan. No podía destruir al Creador, pero podía herir lo que él amaba. Si lograba manchar la pureza del hombre, si lograba separar su alma de la voluntad divina, entonces la rebelión se extendería más allá del cielo. La humanidad sería su campo de guerra, adoptando la forma de una serpiente, astuta, sinuosa, seductora. Lucifer entró al Edén, no como invasor violento, sino como voz susurrante. Eva, inocente en su alma, no conocía el mal, no sabía de engaño ni traición. La serpiente no habló de rebelión ni odio. Solo hizo una pregunta, envuelta en curiosidad. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol? Eva respondió, aún confiada, sin miedo. Le explicó que solo del árbol del conocimiento del bien y del mal no debían comer, so pena de muerte. Y fue entonces que el veneno fue liberado. No moriréis. Dios sabe que cuando comáis de él, vuestros ojos se abrirán y seréis como Dios. Las palabras fueron un eco de su propia caída. El mismo deseo que consumió a Lucifer ahora era sembrado en la mente de la mujer. El anhelo de ser más, de no depender, de decidir por sí misma. Eva miró el fruto y lo vio agradable, deseable, y lo tomó. En ese instante, el mundo cambió. Adán también comió, no por engaño, sino por amor, por debilidad, y así, la luz que los vestía desapareció. Supieron que estaban desnudos. El pecado había entrado, y con él, la vergüenza, el miedo y la muerte. Lucifer, desde las sombras, se regocijó. Lo había logrado. El paraíso fue cerrado. La humanidad fue desterrada. Y con cada generación, el mal se multiplicó. Caín mató a Abel. Las naciones se corrompieron. Ídolos fueron levantados. Guerras estallaron. El hombre, diseñado para reinar con Dios, se convirtió en esclavo de su propia ruina. Pero Lucifer subestimó una cosa. Dios no fue tomado por sorpresa. Desde antes de la fundación del mundo, había un plan. Un día, uno nacido de mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Un redentor, un cordero, un rey. La humanidad no estaba condenada sin remedio. Había esperanza, y Lucifer lo sabía. Desde entonces, su batalla tomó un nuevo objetivo: impedir la promesa. Persiguió a Noé para evitar el nuevo comienzo. Corrompió las naciones. Luchó contra Abraham, Sara, Isaac, Jacob. Sembró división, esclavitud, idolatría. Intentó destruir a los profetas, pervertir la adoración, apagar la luz. Pero una promesa seguía viva. De la descendencia de David nacería un Salvador. Y Lucifer comenzó a temblar, porque la guerra no había terminado.
Solo acababa de comenzar. Parte 4. La luz que desciende. Los siglos se deslizaban como sombras sobre la tierra. Los reinos se alzaban y caían. La maldad corría como un río indetenible. Y Lucifer, el adversario, tejía su imperio en cada rincón. Sus demonios habitaban los palacios, los mercados, los altares falsos y los corazones. Cada vez que una nación se inclinaba ante ídolos mudos, el príncipe de las tinieblas sonreía. Cada vez que un hombre traicionaba, mentía o mataba, su rebelión ganaba un nuevo eco. Pero, en medio del caos, una línea permanecía, una familia, una promesa, un linaje que no podía ser extinguido, desde Abraham hasta David, y desde David hasta una virgen llamada María. La sangre de la promesa fluía silenciosa, como un arroyo, oculto entre rocas. Y entonces, cuando el mundo estaba sumido en desesperanza, ocurrió lo imposible. La palabra se hizo carne, el Verbo eterno, por medio del cual fueron creadas todas las cosas, descendió del trono de gloria y se hizo niño en un pesebre. No nació en un palacio, sino entre animales. No vino con ejército, sino con llanto. Los cielos estallaron en cantos de ángeles, pero los reyes de la tierra no entendieron. Solo unos pastores, unos sabios y un puñado de corazones humildes vieron lo que el infierno temía. La luz verdadera había venido al mundo. Lucifer sintió el impacto. Había observado cada movimiento desde los cielos. Había escuchado las profecías, pero ahora lo veía con sus propios ojos. Dios encarnado. El plan, que se tejía desde antes del principio, se materializaba, y él, con todo su poder, no pudo evitarlo. El niño fue llamado Jesús. Desde ese momento, el adversario usó todos sus recursos. Incitó a Herodes a asesinar a los inocentes. Murieron niños en Belén, y la tierra lloró. Pero el niño escapó. Creció en Nazaret, en silencio, mientras el enemigo esperaba su oportunidad. Jesús no tenía ejército, ni riquezas, ni influencia política, pero donde quiera que caminaba, el reino de las tinieblas temblaba, tocaba leprosos y sanaban, perdonaba pecados, y los espíritus inmundos gritaban al ser expulsados. Su sola presencia traía verdad, y el infierno odia la verdad. Lucifer lo intentó todo. Lo tentó en el desierto, cuando Jesús ayunaba por 40 días. Le ofreció poder, fama, autoridad. Pero Jesús no cayó. Respondió con la palabra, con firmeza, con luz. Y Lucifer fue derrotado, no por fuerza, sino por obediencia. El ministerio de Jesús creció, y con él, el temor del infierno. Donde antes había reinado la muerte, ahora la vida florecía. Los ciegos veían, los cojos andaban, los pecadores hallaban gracia, y lo más peligroso, la gente empezaba a creer. Los demonios sabían quién era, lo llamaban el Santo de Dios, pero no podían tocarlo sin permiso. El Creador caminaba entre su creación, y el adversario no podía detenerlo. Entonces Lucifer ideó el plan más audaz. No podía tentar al Hijo de Dios. No podía derrotarlo en confrontación directa, pero quizás, solo quizás, podía matarlo. Si lograba extinguir su vida, romper su cuerpo, derramar su sangre, el plan divino podría fracasar. Y así, sembró traición en uno de los más cercanos, Judas Iscariote, discípulo, amigo, testigo de milagros. Cayó en la trampa. Por unas monedas de plata, entregó al maestro con un beso, y el infierno se agitó. El plan parecía funcionar. Jesús fue arrestado, golpeado, escupido, humillado, azotado hasta desfigurar su carne. Los soldados se burlaban. Le pusieron una corona de espinas. Lo vistieron de púrpura como una cruel burla al Rey de Reyes. Y finalmente,
lo condujeron al monte de la muerte, Gólgota. Lucifer, desde las sombras, observaba con deleite. El que hablaba con autoridad, ahora callaba. El que levantaba muertos, ahora se dejaba clavar en una cruz. El cielo se oscureció, la tierra tembló, y con un grito desgarrador, Jesús exclamó: «Consumado es», y murió. Lucifer creyó haber vencido. La luz fue apagada, el cuerpo fue sepultado, el Redentor estaba muerto, y el infierno celebró por un breve momento, porque no sabía que la muerte no podía retener al autor de la vida, y en el tercer día todo cambió. Parte 5. El triunfo del resucitado. El tercer día llegó como un suspiro en la madrugada. La piedra que sellaba la tumba fue removida, no por manos humanas, sino por el poder del cielo, y aquel que había sido clavado, azotado, humillado y sepultado, se levantó. Jesús resucitó. El temblor no fue solo en la tierra, sino en los dominios espirituales. Lucifer, sentado en el trono oscuro de su orgullo, sintió cómo el eco del vacío se llenaba de una luz que no podía resistir. Había subestimado el plan. Lo que él creía, su victoria más gloriosa, fue el cumplimiento exacto del propósito divino. Porque la muerte de Jesús no fue una derrota, sino una ofrenda. Fue el Cordero sin mancha, sacrificado para redimir lo que el pecado había corrompido. Su sangre fue el precio por el alma humana. Y al resucitar, Jesús no solo volvió a la vida, triunfó sobre la muerte, desarmó el pecado y aplastó la cabeza de la serpiente. Lucifer había sido derrotado con armas que jamás imaginó: humildad, obediencia, sacrificio y amor. Los discípulos, antes temerosos y escondidos, se transformaron en testigos valientes. Jesús se les apareció, comió con ellos, les habló del reino y les dio una comisión: llevar la luz al mundo entero. 50 días después, en Jerusalén, el Espíritu Santo descendió con poder sobre los creyentes. Fue como un viento impetuoso, con lenguas de fuego, y la iglesia nació. Ahora la batalla espiritual se extendía como nunca antes. Hombres y mujeres comunes se convertían en guerreros de la fe. Predicaban, sanaban, expulsaban demonios. Lucifer, ya sin autoridad, atacaba con violencia, persecución, engaño y división. Pero la luz no se apagaba. El Evangelio cruzó fronteras, llegó a pueblos, lenguas, culturas. Cada conversión era un rescate, cada alma redimida era un golpe a las tinieblas. Y aunque muchos murieron por la causa de Cristo, sus muertes eran semillas sembradas en tierra fértil. La sangre de los mártires se convirtió en testimonio eterno. El adversario cambió de estrategia. Si no podía destruir la iglesia desde afuera, intentaría corromperla desde dentro. Introdujo herejías, falsa doctrina, orgullo espiritual, ambición. Dividió, confundió, tentó. Pero siempre, siempre había un remanente fiel. Porque donde hay luz verdadera, las tinieblas no prevalecen. A través de los siglos, la guerra espiritual continuó. Reyes y naciones se aliaron a la oscuridad, persiguieron a los santos, prohibieron las escrituras, construyeron ídolos, pero también se levantaron reformadores, profetas, evangelistas, mártires, siervos humildes que no amaron sus vidas hasta la muerte. Y todo esto era solo preludio, porque el resucitado ascendió a los cielos, pero no se fue para siempre. Prometió volver. Mientras tanto, Lucifer redobló sus esfuerzos. Sabía que el tiempo era corto. Sembró incredulidad, apatía, vanidad. Hizo que el pecado se normalizara. Transformó la oscuridad en atractivo. En las ciudades, en las pantallas, en las aulas,
En las mentes, la humanidad, como en los días de Noé, amaba lo malo y despreciaba lo santo. Pero el Cordero glorificado no estaba ausente. Sentado a la diestra del Padre, intercedía por los suyos. Su espíritu seguía obrando, convenciendo al mundo de pecado, justicia y juicio, y millones seguían naciendo de nuevo, uno a uno, rescatados de la oscuridad a la luz admirable. Lucifer, frustrado, inició la fase final. Preparó a un hombre, un líder, una bestia, un anticristo que surgirá como solución, pero será destrucción. La tierra será gobernada por el engaño, y la persecución será global. La marca será impuesta. El remanente será probado como oro en el fuego. Pero incluso entonces, no estarán solos, porque en el momento señalado, cuando las naciones estén reunidas contra el pueblo de Dios, cuando el mundo clame por paz, pero coseche guerra, cuando todo parezca perdido, los cielos se abrirán y el Rey de Reyes vendrá montado en un caballo blanco, con ojos como llama de fuego, con una espada que sale de su boca, con un nombre que solo Él conoce, y detrás de Él, los ejércitos celestiales. La batalla final se avecina, y esta vez no habrá cruz, habrá corona. Parte 6. El juicio y el reino eterno. Los cielos se desgarraron como un velo, y apareció aquel por quien fueron hechas todas las cosas, Jesucristo, el Rey de Gloria. No venía ya como cordero, sino como león de la tribu de Judá. No traía clavos en las manos, sino una espada afilada que salía de su boca. Su rostro resplandecía como el sol. Su vestidura estaba teñida en sangre, y sobre su muslo tenía escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. El cielo entero se estremeció. Las huestes celestiales descendieron con él, ángeles poderosos, ejércitos de luz, santos redimidos. Era el día esperado desde antes del tiempo, el día del retorno, el día del juicio. Lucifer, al ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo, supo que su tiempo había llegado a su fin. Los reinos de la tierra, cegados por su engaño, se alzaron contra el Mesías. Se reunieron en el valle del Armagedón, unidos por el espíritu del Anticristo, listos para pelear contra el Creador mismo. Pero no hubo guerra, no hubo combate. Con el aliento de su boca, el Señor destruyó al impostor. La bestia fue apresada, y junto con el falso profeta, fue lanzada viva al lago de fuego que arde con azufre. El mundo cayó en silencio, y entonces el ángel del abismo descendió con una gran cadena. Se dirigió al gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Fue arrojado al abismo, sellado y encerrado, para que no engañara más a las naciones. Fue la gran humillación del enemigo, aquel que dijo: subiré al cielo. Ahora fue arrojado a lo más profundo. Jesús, el Rey, estableció su reino sobre la tierra, un milenio de paz, justicia y verdad. Los mártires resucitaron, los fieles reinaron con él, las naciones aprendieron justicia. No hubo guerras, ni hambre, ni opresión. El conocimiento del Señor cubrió la tierra como las aguas cubren el mar. Pero aún así, cuando los 1000 años concluyeron, Lucifer fue soltado por breve tiempo. Salió de nuevo a engañar, y como en el principio, muchos lo siguieron. Reunió un ejército como la arena del mar. Rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, pero fue inútil. Fuego descendió del cielo y los consumió. Y entonces llegó el momento final. El diablo, el gran acusador, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Sería atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Nunca más tentaría, nunca más acusaría, nunca más
reinaría. La rebelión de la luz había terminado. El cielo y la tierra huyeron del rostro de Dios, y se abrieron los libros. Todos los muertos, grandes y pequeños, comparecieron ante el trono blanco. Se juzgó a cada uno según sus obras, y todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado también al lago de fuego. Pero entonces, una nueva creación emergió. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. No había más mar, ni llanto, ni muerte. Y vi descender del cielo la nueva Jerusalén, como una novia ataviada para su esposo, y una gran voz dijo: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. El vencedor heredará todas las cosas, y el Señor le será por Dios, y él será su hijo. Y allí, en la ciudad sin noche, donde no se necesita sol, porque el Cordero es su lumbrera, caminarán los redimidos, comerán del árbol de la vida, verán el rostro del Altísimo, y cantarán por la eternidad. Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La historia comenzó con rebelión, pero terminó con redención. Comenzó con un ángel caído y culminó con un reino eterno, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y al final de todas las cosas, la luz no solo venció, la luz reinará para siempre. Amén. La historia ha llegado a su fin, pero la paz permanece. Que estas palabras te acompañen en tu descanso, como un susurro divino en la oscuridad. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo relato. Duerme en calma, sueña en luz.